Listo. Bueno, lo que hicimos la clase pasada fue proponer dos métodos distintos para poder obtener el punto, bueno, que a partir de un punto de operación nosotros podamos eh, proponer el valor de las resistencias dependiendo del arreglo que nosotros vayamos a utilizar. Normalmente, les digo, vamos a utilizar el arreglo el de divisor de voltaje, para polarizar al transistor y ponerlo en un punto de operación determinado. Los dos métodos que tenemos acá eh, iban a funcionar para poner al transistor en punto de operación de directa, ¿ok? Pero recuerden, hay más puntos de operación. Primero el de destrucción, ¿no? Te pasas de listo con la corriente del colector y truenas al transistor. Pero existen otros dos que son corte y saturación, que esos dos tienen sentido en el ámbito digital, pero vamos a ver cómo pasar fácilmente, bueno, entre comillas fácilmente, hay que poner otra resistencia, a un transistor a corte o saturación. Y el primero que vamos a ver será corte. Ahí está. Entonces, y para eso vamos a utilizar una configuración más sencilla de la que habíamos estado utilizando. Vamos a poner aquí 18 volts y nada más vamos a utilizar dos resistencias. Resistencia de colector y el transistor aquí directamente conectado a tierra a través del emisor. Y por último, una resistencia de base. ¿Okay? Entonces, en quien nos vamos a fijar es en esta resistencia, la resistencia de la base. ¿Ok? Ese es el elemento que nos va a llevar a corte o a saturación. Entonces, dependiendo del valor de RB, vamos a obtener el cambio de estado. Y como parámetro de diseño vamos a utilizar la resistencia B de corte será igual a 10 veces la resistencia base para amplificación. Entonces, la resistencia que nosotros saquemos para el, poner a este transistor en punto de operación tiene que ser 10 veces más para llegar al estado de corte. Y aquí se está considerando que ese es un ejemplo que se supone, bueno, yo al menos hice en, en mi clase, pero aquí no nos da tiempo de hacer esta configuración. Y resultó que en este elemento, si yo pongo 2.9K en la resistencia de corte, la resistencia de base para amplificación tendrá que ser de 2.3, perdón, 2.3 mega ohms. ¿Ok? Entonces aquí estamos partiendo de un ejemplo ya resuelto y lo único que tenemos que hacer entonces es elevar 10 veces ese valor y resulta que para llevar al transistor a corte nosotros tenemos que colocar una resistencia de 23 mega ohms. Okay, es un montón, son 23 millones de ohms. Prácticamente un circuito abierto. ¿Y cómo vamos a ver el efecto? Pues primero, vamos a hacer la malla 1 y 2. ¿Cómo será esto? Voltaje VCC. Bueno, vamos a dibujarlo así. Entra a través de resistencia de base, transistor, directo a tierra y resistencia C, voltaje CC. Ahí está. Entonces esto será la malla 1 y esto será la malla 2. Entonces malla 1. Vamos a ver qué pasa acá. Recuerden el sentido de las corrientes. Esto va a ser en un NPN. Siempre van a ser estos. Corriente de colector, corriente de base y corriente en el emisor. ¿Va? Entonces comenzamos con la malla 1. Esa malla 1 nosotros podemos obtener la ecuación y despejar, a quien nos interesa aquí es la corriente de la base. Entonces aquí tenemos menos, más, menos aquí de voltaje base emisor y listo. Entonces ya con eso terminamos.
y tengo menos VCC más voltaje RB más voltaje base emisor. Todo esto es igual a cero. Entonces, si yo sustituyo la ley de Ohm en esta ecuación, tengo RB y B igual a menos VCC más VCC, perdón, menos voltaje base emisor. Entonces, aquí considerando que está en el punto de operación, Q, vamos a ponerle BBQ, corriente de base Q, y si yo despejo esa corriente, pues me queda corriente de base Q igual a VCC menos BBQ entre RB. Ahora recuerden, este voltaje base emisor es el voltaje de el diodo. Y para este ejemplo vamos a fijarlo a punto 7. Recuerden que podemos poner punto 6, punto 5, punto 65, punto 7. Depende del ejemplo y cómo lo pide. Pero si ponen punto 7 no hay ningún problema. Entonces me pide voltaje de alimentación, 18 volts, que son los 18 volts que tengo acá, menos voltaje de base emisor, que hemos puesto en punto 7, entre resistencia de la base, que son 23 millones, que es 23 por 10 a la 6, pues entonces me dará una corriente de base muy, muy pequeña. Y esa corriente de base tiene un valor de 8 menos 752.2 nano amperes. ¿Okay? Espero que les dé lo mismo. Y ahí está. Tengo mi voltaje de mi corriente de base. Aparte, aquí se me olvidó aclarar esto, que la beta para este ejercicio está definida en 300. Entonces aquí yo puedo calcular fácilmente la corriente del colector, ¿no? Simplemente es beta multiplicando a la corriente de base, Q, y por lo tanto es 225.7 microamperes. Ok, entonces, ¿quién me falta? ¿Para qué me va a servir las ecuaciones de la malla 2? La malla 2 me va a ayudar a definir quién más define el punto de operación Q. La corriente del colector en el punto Q y el voltaje de colector emisor en Q. Entonces, este es el que me falta. La malla 2 está sencilla. Tenemos la siguiente ecuación. Vamos a considerar el sentido antihorario menos, más, menos, menos aquí. Voltaje colector emisor y listo. Menos VCC más voltaje RC más voltaje colector emisor y todo esto tiene que ser igual a 0. Yo tengo que despejar a este, el voltaje colector emisor, y aquí suponiendo que voy a trabajar en el punto Q. Por lo tanto, tengo voltaje colector emisor Q es igual a VCC menos RC que multiplica a corriente del colector en Q. Y de aquí puedo calcularlo. Voltaje colector emisor es igual a 18 menos la resistencia de C es igual a 2.9K. Eso es lo que habíamos estipulado justo acá arriba. Y multiplicando a la corriente del colector que ya tengo aquí, 225.7 por 10 a la menos 6. Y por lo tanto, ese voltaje, ¿cuánto me da? 17.
17.34. Como pueden ver, ¿qué está pasando aquí? Prácticamente el voltaje del colector es igual al voltaje de alimentación. Yo tengo 18 y en el voltaje del colector tengo 17 volts. Eso quiere decir que la resistencia de colector prácticamente no está consumiendo eh, voltaje, y esto está comportando como un circuito ¿qué? Como un circuito abierto. Tengo el mismo VCC prácticamente en el voltaje del colector emisor. Si esto es más o menos igual, entonces este transistor está en corte. Y vamos a verlo en la gráfica. Recuerden, estas gráficas tienen este comportamiento. Esto depende de IB1, IB2, IB3, ¿no? Y habíamos dicho que la zona de corte era esta, la que está aquí abajo. ¿Dónde qué? Si el eje Y es la corriente del colector y el eje X es voltaje colector emisor, yo tengo en la zona de corte voltaje colector alto y la corriente va a ser muy bajita. Y vamos a ver si esto está sucediendo. Pues sí, esto es lo que tenemos aquí. En el punto de operación de corte, yo tengo voltaje colector emisor alto, porque se parece, prácticamente es igual al voltaje de alimentación, que es de 17.34, y la corriente de colector tiene que ser muy bajita, y eso es verdad porque tenemos 225.7 microamperes. Y así es como nosotros podemos mandar el transistor a zona de corte utilizando la configuración o los valores que nosotros podemos obtener para zona de amplificación. ¿Por qué? Porque la resistencia de la base es proporcional a esa resistencia que nosotros ya habíamos calculado. ¿Vale? Ahora, ¿qué zona vamos a tratar de encontrar? La zona de saturación, que es justo esta parte. Saturación. Y si ustedes se acuerdan de las gráficas, esto nos dice que prácticamente para todos los transistores, abajo de 0.2 volts de BCC, de BCE, podemos estar hablando de la zona de saturación. Entonces vamos a ver que también la corriente aquí sube y el transistor se va a comportar como un circuito, como un cortocircuito, ¿va? Entonces para eso vamos a robarnos algunas cosas que ya vemos, bueno, que he escrito aquí. Saturación, creo que me voy a robar al circuito. Sí, me voy a robar todo. Y ahí está. Nada más le voy a quitar esto. Me quedo con todo esto. Y lo único que voy a quitar es esta parte. Ahí está. ¿Vale? Entonces ahora sí, a alguien le va a tocar esto y seguramente será a Conde. Feliz cumpleaños. Primero, Conde, antes de que comience tu participación, lo único que hay que definir es lo siguiente. Resistencia de la base que nosotros hemos calculado para amplificación. Si yo quiero la resistencia de la base para saturación, nada más será un décimo de esa resistencia. Entonces, por lo tanto, tú lo que tienes aquí como resistencia de la base será 230 kilo ohms, ¿va? Lo único que tenemos que hacer es, de nuevo, encontrar primero la corriente de la base del punto Q. Fácilmente encontraremos la corriente del colector en el punto Q. Esto es de la malla 1. Y en la malla 2 encontraremos al otro elemento que conforma el punto de operación, que es el voltaje colector emisor. ¿Ok? Conde, ¿estás listo? De hecho, te puedes robar las ecuaciones. Para empezar, ¿sí está Conde o ya se fue?
No, aún sigo aquí, profe. Vale. Yo creo que sí te puede robar las ecuaciones. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente de la base? La corriente de la base. No sé si la resolución de... Sí, sí da la resolución, está hasta arriba. RB por IBQ igual a BCC, ¿o no? Más o menos, más o menos. Bueno, menos IBQ. Ah, no, porque es la base. Sí, Ah, lo de la malla uno, lo que dice menos sí, BCC más BRB más voltaje de la base M. sí. ¿Estás de acuerdo que es la misma, que es el mismo circuito, ¿no? Lo Ujú, único que va a cambiar es la resistencia de la base. Entonces sí, nos podemos robar las mismas ecuaciones. Entonces la ecuación que encontramos para definir la corriente de la base en el punto Q, ¿cuál fue? Creo que se alcance a ver, está hasta arriba. el 22. Bueno, 225.7 miliamperes. Esa. Ah, bueno, esa es la corriente del colector, pero para este corte. Hay que volver a calcular la corriente de la base, pero para saturación. Pero es la misma ecuación, ¿no? Creo que es esta la que ya ves en pantalla. Justo ahí. Lo de IBQ igual a Sí, BCC menos BC. ¿Esa? sí. Ajá. ¿Cuánto te da con D? Bueno, primero vamos a poner los valores numéricos. BCC, ¿cuánto quedamos que valía? Ahí está todo escrito. No tengo- Ah, 17.34. No, ese es voltaje colector emisor. Olvídate de todo lo de corte. Todos los valores numéricos anteriores, nada más los del ejercicio. ¿Cuánto vale BCC? Recuerda que BCC es el voltaje de alimentación. 18. Sí, 18. 18 menos voltaje base emisor. Este voltaje, acuérdate, Conde, bueno. ¿a Ajá. qué voltaje se parece de un elemento pasado ya conocido por ustedes? De hecho, hasta la flechita te puede decir algo sobre eso. No tengo ni idea. El voltaje base emisor lo puede, bueno, del punto Q, lo Ahora puedes dices, fijar a un voltaje del diodo. Ahí hay un voltaje de diodo. ah, Entonces, el punto 7. para este ejercicio está en punto 7. Entonces, Ujú. nada más lo tenemos que poner aquí, ¿no? El punto 7. Y la nueva resistencia de base para el estado de saturación, que es la que tenemos aquí arriba, ¿cuánto nos dio? ¿Y por qué? 230K. 230K. Y nos da esos 230 porque tiene que ser la décima parte de la resistencia de la base que nosotros calculamos para una configuración que nos lleve a un punto de operación de amplificación. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso. ¿Y cuánto nos da esta parte? 0.75 microamperes. 0.75 microamperes. Vale, ahí está. Vamos a dejarlo así. ¿Ok? Ahora, lo importante aquí. Bueno, nada más como trámite. Corriente del colector, ¿cuánto vale, Conde? Basados en la corriente de la base. Voy. La corriente del colector. Recuerda que guarda una relación directa a través de beta. Ah, es beta por IBQ. O Ujú, sea, tenemos que multiplicar por 300, ¿no? sí, 22.5. Pero no dabas 0.75. 20.075 me dijiste, ¿no? ¿O No, cuánto me dijiste? según yo le A ver, dije 75 microamperes. a ver, déjame corroborar. 18 menos 0.7, 230 por 10 a la 3, ¿no? No, sí da 0.075. Me Era. dan 75.21 por 10 a la menos 6. Nada más chécalo. Sí, Tal sí. vez pusiste menos 7 o algo así. No sé. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa parte y hay que multiplicar eso por 300. ¿Cuánto Da te dio? 22.5.
¿Te da qué? ¿22 qué? Punto 5 22.5 ¿qué? microamperes, ¿no? Microamperes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ICQ. Y de la malla 2, ¿qué podíamos calcular? Esa estaba fácil. Esta parte, ¿no? Voltaje colector emisor. Vamos a copiar esta fórmula. ¿Y cuánto te da con D? Vamos a pegar. Estoy copiando. Ay, pego como... Ahí está. O sea, sería 18 menos la RC, pero no sé cuánto vale RC. Ahí está arriba. 2.9 por 10 a la 3. Muy bien. Por Y la raíz ICQ. es 22.5 por 10 a la menos 3. Ok. ¿Y cuánto nos da esto con D? Menos 47.25 volts. Menos 47 punto... Está medio raro ese valor, ¿no? Bueno, es que le puse No, está bien, de hecho. El valor del numérico está bien. ah, Pero nada más falta la explicación, ¿no? ¿Por qué? Listo, Conde, muchas gracias. Copiar, copiar, copiar. Feliz cumpleaños, por cierto. gracias, profe. Participación 213. Gracias. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Bueno, pues da un valor exageradísimo, ¿no? ¿De dónde salen 47 volts? Y aparte negativos. Pero bueno, eso no tiene por qué causarles ningún conflicto. Este valor nomás nos indica lo siguiente, que el voltaje de saturación tiene que ser menor a 0.2 volts. Con que le salga menor, ya con eso lo tienen asegurado, el valor numérico. Ya con eso pueden decir que el voltaje de saturación lo van a fijar a este valor, a pesar de que salga esta parte. No se preocupen, ¿va? Aparte, recuerden, vamos a poner aquí de saturación. Entonces, aquí lo que nos importa es esto, que sea un valor menor que 0.2 volts, pero no nos importa tanto el valor de la corriente del colector. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la gráfica que tenemos acá, puede ser desde 0 hasta un valor muy grande. Eso no importa. Lo que nos importa acá es lo siguiente, que sea un valor de 0.2, bueno, que sea menor de 0.2 volts. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos un voltaje colector emisor pequeño, esa parte de colector emisor que nosotros tenemos en el transistor, que es justo, me voy a robar esta parte, es justo lo que tenemos aquí, voltaje colector emisor. Si este voltaje es muy pequeño, prácticamente podemos decir que esto se comporta como un corto circuito y que todo el voltaje que se está consumiendo en la malla 2 se lo está llevando ¿quién? La resistencia del colector, ¿va? Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es prácticamente una conexión a tierra. Y esa conexión a tierra, ¿qué es? Un cero lógico, ¿vale? Y lo que nosotros teníamos acá arriba, considerando que voltaje colector emisor era igual al voltaje de alimentación, esto nos lleva a pensar a que esto es un 1 lógico. Tal vez algunos ya trabajaron con un poquito eh, de elementos digitales o circuitos integrados digitales, y ese 1 lógico en realidad son 5 volts, ¿va? Para circuitos TTL,
¿ok? Algunos que tal vez llevaron ya diseño digital, pero actualmente los voltajes, eh, por ejemplo, en sus placas madre o en sus motherboards de teléfonos y de computadoras, el 1 lógico está alrededor de 1. No, el bit es menor, 1.25 volts. Entonces, esto es bueno, ¿por qué? Porque un 1 lógico de valor bajo de voltaje implica menos potencia. Entonces, estos circuitos TTL, que su uno lógico es alrededor de 5 volts, pues son gastalones en cuanto a potencia eléctrica. Es por eso que podemos tener mayor cómputo a menor costo energético, ¿vale? Cada circuito y cada tecnología tiene eh, digamos, sus valores lógicos de voltaje, ¿va? Bueno, entonces nada más era esto para comentarles sobre los otros estados que realmente bueno, para mí no tienen mucha cabida en el temario, puesto que se supone que ven algo de digital después o antes, pero pues está bien ver cómo pueden pasar de corte a saturación la misma configuración que han usado para amplificación, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Pues ya nos metemos de lleno a señal pequeña. ¿Dudas antes de continuar? Está fácil, ¿no? ¿Cómo pasar, cómo cambiar de estado a un transistor? Nada más mueves la resistencia de la base a un valor muy grande o un valor mucho más pequeño del que ya tenían para la configuración de amplificación y se acabó. ¿Va? ¿Dudas antes de continuar? Pues bueno, de hecho debí decirles antes, vayan a descargar la presentación que está en Moodle que se llama Bipuertos y eso es con lo que nosotros vamos a empezar. Y en lo que lo descargan, vamos a preguntarle a Andrea Zavala No, a la otra Andrea. después. Sí, ¿qué pasó? Oye, Andrea, ¿tú ya viste bipuertos en circuitos? Vamos a ver rápido si al menos te acuerdas de estructura. ¿Viste esto en circuitos? Según yo no. Según yo no. Bueno, Andrea, Eduardo Martínez, ¿estás ahí? Sí, aquí ando, profe. ¿Tú sí lo viste? La verdad, si soy sincero, no me acuerdo. Bueno, no sabes si lo viste, nada más no te acuerdas. Exacto. Ok, bueno, entonces, por último, Mari Carmen. O ya no está Mari Carmen. Ok. Supongo que tiene problemas con el micrófono. Entonces, vamos a preguntarle a Roberto. Sí. ¿Tú sí los ¿Me viste? escucha? No, Mari La Carmen, verdad, sí se escucha mal. ¿Qué pasó, Roberto? La verdad que, no, según yo no. según tú, no. Ok. Pero vieron, a ver, vamos a ver si me adelanto un poquito. ¿Circuitos parecidos a estos, Roberto? Mm, No, no recuerdo, la verdad. Mm, Andrea No, Zavala. no se me hacen conocidos. Ok, Roberto. No, ¿Segura? Si hasta te tampoco. lo dejaron en la serie de circuitos. ¿Sí? Sí, ahí andaba. No me acuerdo. Bueno, entonces ni modo. No, no me acuerdo nada. No importa, no importa, no pasa nada. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Van a ver que esto es mero trámite, aunque se supone que sí lo tenían que haber visto. ¿Y por qué lo tenían que haber visto? Porque el bipuerto nos va a ayudar a modelar al transistor para obtener parámetros que nos ayuden a determinar su comportamiento en señal pequeña. Acuérdense que la señal pequeña es importante en los semiconductores porque normalmente en circuitos de semiconductores ustedes van a conectar una fuente directa, que esa fuente de directa servirá como polarización del elemento semiconductor y la señal de alterna es la que va a pasar
o va a ser transformada o va a ser amplificada o algo le va a pasar a esa señal. Pero en primer lugar tenemos que echar a andar al transistor y en segundo lugar ver cómo vamos a utilizarlo para procesar señales, ¿vale? Entonces vamos a continuar con esta parte. Y primero, bipuertos. En primer lugar, si dice bi y puertos, pues hay que ver puertos, ¿no? Un puerto es un circuito eléctrico formado por un par de polos. El polo Z y el polo Y en este caso. Y como ustedes pueden ver, hay una corriente I que entra y la corriente I' que sale. Para el caso de los puertos, esas corrientes son iguales, ¿va? Y para el caso de circuitos, nosotros podemos tener, según yo, si vieron Red Pi, y si no lo vieron con ese nombre, al menos si vieron circuitos que tuvieran esta configuración, ¿no? Pero bueno, y esta parte de Red Pi y todo eso, o Red H, que también vamos a ver, se supone que se utiliza mucho para el análisis de circuitos. Y esto tiene lo mismo. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces imagínense que nosotros aquí ponemos una fuente de voltaje, ¿listo? Y en esta red pi, pues nada más ponemos un conjunto de resistencias. Así. Y en realidad esto es un circuito que nosotros hemos visto desde hace mucho. Tampoco es que sea tan difícil entender esto, nada más es lo mismo que ya han visto, pero con otra terminología. Ahora un bipuerto. Un bipuerto, o también llamado tetrapolo, es una red con dos puertos o dos pares de polos. Entonces ya hace poquito mostré cómo se veía. Se puede considerar una caja negra con parámetros de impedancia en cada una de sus puertas y con esto es lo más importante, con una función de transferencia. Espero que se acuerden de esa parte, de la función de transferencia. Aplicaciones, sistemas de transmisión y distribución, bla, 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 sistemas de comunicación y lo que nosotros vamos a hacer, sistemas eléctricos y electrónicos. Okay, entonces, un bipuerto, parámetros del bipuerto en frecuencia. Bueno, esto está un poquito adelantado, nada más véanlo como parámetros del bipuerto. Y lo único que está pasando aquí es que nosotros vamos a relacionar parámetros 1 y 2, que en este caso serán corriente 1, voltaje 1, con la corriente 2 y el voltaje 2 de los, vamos a ponerle aquí, polos de salida. Y estos serían los polos de entrada. Y por eso es un bipuerto. Un puerto aquí y un puerto acá. Puerto de entrada y puerto de salida. Y a través de esos parámetros, que en este caso, que es una de las ecuaciones, bueno, una ecuación primaria, esos parámetros son los Ks. Estos serían los parámetros que los relacionan. Y existen parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos, G y H, y parámetros de transmisión. Los de transmisión no los vamos a considerar, nada, vamos a utilizar estos tres. Y con los que nos vamos a quedar al final, ya verán que serán los híbridos. Bueno, aquí viene un montón de terminología, parámetros de impedancia, y cómo se caracterizan esos parámetros, que de hecho debía haber puesto animaciones acá. Las variables independientes se van a considerar como las corrientes 1 y 2. Ay, me equivoqué aquí. Ok, no le hagan mucho caso a esto. Vamos a ponerlo así. Déjenme ver en qué me equivoqué. Parámetros de impedancia, ¿verdad? Sí. Lo que me equivoqué es esto. Voy a borrar. Ahí está. Variables independientes son las corrientes y variables dependientes. Aquí son voltajes. Ok. Bueno. Y lo único que tienen que hacer aquí es mandar a cero
cada una de las variables independientes considerando esta ecuación de bipuerto. Entonces, ¿por qué son dependientes los voltajes? Porque esos voltajes dependen directamente de las corrientes que nosotros vamos a meter a esos puertos. Si nosotros mandamos a 0 a la corriente 2, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos un circuito abierto a la salida y nosotros vamos a tener un voltaje 1 en la entrada del puerto de la izquierda. ¿Para qué? Para nosotros obtener los parámetros Z, donde Z11 y Z21 van a ser, por ejemplo, el Z11, voltaje 1 entre corriente 1, y nos da ZI. Esto podemos llamarlo como impedancia de entrada. Y aparte, para completar el nombre, es importante poner que es en circuito abierto. ¿Va? Después, el parámetro Z21 se le conoce como impedancia de transferencia directa o transimpedancia. Como pueden ver, la relación sigue siendo voltaje entre corriente. Y lo mismo pasará en el otro caso. Si la corriente 1 es igual a 0, nosotros aquí vamos a tener un circuito abierto y acá vamos a tener una fuente de voltaje, que es la fuente de 2. Entonces, la Z12 también se le conoce como transimpedancia, pero en este caso no es directa, es inversa de circuito abierto. Y de lo más importante que vamos a ver por acá es esto. La Z22 es la impedancia de salida en circuito abierto. ¿Por qué hago hincapié en impedancia de entrada e impedancia de salida? Porque esas dos cosas las tenemos que calcular para cada una de las configuraciones que nosotros veamos del transistor. ¿Va? Entonces, no me adelanto más y continuamos con esto. Y resulta que la red equivalente, pi, que tengo aquí ya mostrada, me dice lo siguiente, que Z11 y Z2, estas son las impedancias de entrada, vamos a poner aquí impedancia de entrada e impedancia de salida, son consideradas así como como las impedancias que tenemos acá. Y las transimpedancias son parámetros que controlan a fuentes de voltaje. Aquí tenemos voltajes. ¿Y quién lo controla? O pueden ver acá, corrientes. Entonces tenemos fuentes de voltaje controladas por corriente. Ahora, el bipuerto es recíproco siempre y cuando que estas impedancias, Z12 y Z21, sean iguales. Nada más es una nomenclatura más en esta parte de bipuertos. Y bueno, parámetros de admitancia es exactamente, bueno, prácticamente lo mismo. De nuevo me volví a equivocar en esta parte y en este caso las variables independientes sí serán las corrientes que tengo acá. Bueno, déjenme revisar rápido. Variables independientes serán, no, de nuevo aquí. Estos son los voltajes. Y las variables dependientes, pues tenemos aquí a las corrientes, ¿vale? Admitancia, recuerden que la admitancia es 1 entre la impedancia, es el recíproco, y esas van a controlar a este modelo de bipuerto. Lo único que tenemos que hacer es, de nuevo, estos parámetros de voltaje 1 y voltaje 2, mandarlos a 0, y cuando una fuente de voltaje la mandan a 0, el comportamiento de esta fuente es de cortocircuito, que es lo que tenemos acá. Y de nuevo, Y11, que es la relación entre la corriente 1 y el voltaje 1, se le conoce como admitancia de entrada. Y lo mismo va a pasar con la Y22, que es una impedancia de salida. Y el parámetro Y21 se le conoce como transadmitancia, y al Y12 se le conoce como, a ver, déjenme ver si no me equivoqué acá. Sí. No, sí está bien. Se le conoce como transadmitancia inversa de cortocircuito, ¿va? Y el modelo equivalente es el siguiente. Nosotros tenemos nuestras admitancias, que se pueden poner como resistencias en paralelo,
que tengo aquí, Y11 y Y22. Y tengo fuentes de corriente controladas por voltaje en ambos casos. ¿Va? Y el circuito equivalente que tenemos es el siguiente, eso ya está. Y el bipuerto es recíproco siempre y cuando las transadmitancias sean iguales. Y aquí viene lo más importante. Parámetros híbridos H. Estos son muy utilizados en circuitos con transistores y porque muchos de estos parámetros se pueden medir con multímetros o ¿cómo se llama? Osciloscopios. Y aquí lo que nosotros encontramos de diferente es que las variables independientes son la corriente 1 y el voltaje 2, y las dependientes son el voltaje 1 y la corriente 2. Entonces nosotros tenemos que encontrar estos parámetros H a través de ¿qué? De mandar a 0 al voltaje 2, que es lo que tenemos acá, provocando un cortocircuito, y mandando a 0 la corriente 1, provocando un circuito abierto. ¿Va? La primera, entonces, si es H11, es una relación entre voltaje y corriente, tenemos aquí una impedancia de entrada. Eso será una impedancia que se conectará en serie, ya lo verán. Después tenemos una ganancia directa de corriente. ¿Por qué? ¿Por qué ganancia? Vean lo que tenemos aquí. Es la relación que hay entre la corriente 2, que podríamos considerar como la corriente de salida, entre la corriente de entrada que tenemos aquí, la corriente 1. ¿Va? Esta también la vamos a tener en cuenta para el análisis de los circuitos con transistores que veamos. Y no podemos dejar pasar a la ganancia inversa de voltaje, que es H12, y es la relación entre la entrada con la salida. ¿Por qué inversa? Recuerden que la salida realmente se determina a partir de voltaje 1 y voltaje 2, y si este está al revés, pues nada más hay que invertirlo para encontrar la verdadera ganancia de voltaje. Y por último, tenemos H22, que es la relación entre la corriente de salida con el voltaje de entrada, y como son inversas, pues entonces en realidad estamos hablando de una admitancia de salida. Y hay que recordar que esta admitancia se puede poner como una resistencia en paralelo. Y eso nos da pie a trabajar con este modelo. H12, H21, si son iguales, el bipuerto es recíproco. Tengo aquí mi Z0, que es mi impedancia de entrada, y aquí tengo mi admitancia. No, esto no puede ser 0. Déjenme quitar esto. Ahora sí. Z de entrada y admitancia de salida. Tengo para la parte de salida una fuente de corriente controlada por voltaje, y para la parte de entrada tengo una fuente de voltaje controlada por voltaje también. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Algo más? Pues creo que no. Y creo que... bueno. Y ya para terminar, parámetros híbridos inversos G. Pues es exactamente lo mismo, nada más que hay que cambiar todos los parámetros. En este caso, las dependientes, ¿quiénes son? La corriente 1, el voltaje 2, y dependen directamente de voltaje 1 y corriente 2. Si nosotros mandamos a 0 la corriente 2, tenemos un circuito abierto. Si mandamos a 0 al voltaje 1, tenemos el comportamiento de un cortocircuito, que es el que ustedes, esos comportamientos los pueden ver acá. Y lo que vamos a tener en G11 es la admitancia de entrada. Ahí. En el último parámetro, el G22, vamos a tener la relación del voltaje de salida con la corriente de salida, y por lo tanto voy a tener una impedancia de salida. El G21, que es voltaje 2 entre voltaje 1, eso nos da una ganancia directa de voltaje
salida entre entrada. Y por último, el G12 es entrada sobre salida, entonces eso será una ganancia inversa, ¿pero de qué? De corriente en este caso. Y para dibujar este modelo, pues nada más es al revés que los parámetros H, ¿no? Aquí yo tengo mi G11, que es mi admitancia de entrada, la G22, que es la, bueno, esta es admitancia, la Y, la Z es impedancia de salida. En la salida yo tengo una fuente de voltaje controlada por voltaje, y aquí yo tengo una fuente de corriente controlada por corriente, ¿vale? Y de nuevo, un bipuerto es recíproco siempre y cuando estos parámetros 1 y 2 y 2, 1 sean iguales, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a utilizar este tipo de parámetros. Según yo, vamos a empezar con los H, y los circuitos nada más les falta poner algo aquí, que para los transistores toda esta parte va a estar conectada a tierra. Toda esta parte inicial del circuito va a ser la base. Esta parte normalmente la vamos a poner como el emisor, y toda la parte de la derecha será el colector. Entonces nada más falta definir estos parámetros para cada uno de las terminales del TBJ, ¿va? ¿Y qué es lo bueno de esto? Bueno, es que no es tan difícil, ¿no? O sea, sé que es una forma diferente, una topología diferente de escribir un circuito. Vamos a pasarlo a algo que no haya rayado tanto. Pero vean, en realidad son dos circuitos independientes. El circuito que podemos decir, el circuito de la base, el circuito del colector. Nosotros vamos a trabajar con mallas, por ejemplo, en este caso, y aquí, pues igual aquí con corrientes, en esta parte, pero los podemos trabajar independientemente. ¿Cuál es la única forma en la que los vamos a poder relacionar? Será a través de estas fuentes. Estas fuentes, como ustedes pueden ver, son controladas por algo, ¿no? Entonces ya veremos qué es ese algo. Y es la única forma en la que estos dos circuitos pueden relacionarse, a través de estas fuentes controladas. Van a ver que no está tan, tal vez es un poquito de talacha, pero no está difícil de entender, ¿ok? Ya, para terminar, casi se me olvida, es la relación que guardan los parámetros entre sí. Los que podemos relacionar fácilmente pues son los parámetros de impedancia con los de admitancia, es el inverso. Aquí tenemos la matriz inversa de Z. Esta notación hace referencia al determinante de la matriz. Y ya saben, esto es de invertir y poner en signo negativo cada uno de estos. La diagonal principal se invierte y la antidiagonal será, nada más hay que cambiarle los signos. ¿Ok? Entonces esto es de álgebra lineal, que seguramente ustedes ya han visto y no sé si se habían acordado. Ahora, los parámetros G y los parámetros H más o menos funcionan igual, son recíprocos y tenemos la misma transformación. Nada más es la matriz inversa de el otro. Y por último, ya me pasé, ahí está. Ya verlo como circuito, parámetros de entrada y de salida. Como les había comentado, lo que nos interesa aquí es ver ganancia directa de voltaje, ganancia directa de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida, ¿va? Y aquí tenemos cómo se puede calcular cada una de ellas a partir de los parámetros que nosotros elijamos. ¿Ok? No puedo explicar cada una de ellas, pero creo que sí queda claro. Lo único que falta determinar son, por ejemplo, ZRS y ERS, que eso lo tenemos acá arriba. Primero tenemos una fuente de alimentación. Aquí no la puse bien, pero es la resistencia S, que es la resistencia interna de la fuente. Vamos a considerar fuentes reales. Después tenemos impedancias o admitancias de carga. Y por último,
que es, bueno, esto ya lo habíamos dicho, que nada más son Z-in y Z-out, impedancia de entrada y de salida. Y bueno, a partir de ahora, tal vez ya no esté tan bonito el asunto de los circuitos, sí son análisis un poquito más largos, pero van a ver que todo tiene sentido, ¿vale? Esto nada más era recordatorio de algo que, bueno, se supone que ya tenían que haber visto, y si no lo habían visto, pues bueno, aquí nada más es para volvérselos a mencionar y que no se sientan ajenos a los circuitos que vamos a ver a partir de ahora, o los modelos de circuitos que vamos a ver, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? No, ¿Seguros que no profe. hay nada que quieran decir? ¿O alguien que al final se haya dicho, de esto sí me acuerdo, esto sí lo vi? Pues nada más para aprovechar 5 minutos, vamos a dar la introducción de esta parte, ¿va? En el apunte. No, aquí no es aquí. Entonces aquí vamos a poner análisis de señal pequeña del TVJ. Y recuerden, bueno, uno de los objetivos es encontrar un modelo que permita determinar analíticamente la amplificación de voltaje y de corriente. Y recuerden que como es señal pequeña, al igual que el diodo, no queremos que se salga del punto de operación sin afectar punto de operación. Y de hecho aquí son los puntos de operación, ¿no? Pero en donde nos vamos a enfocar es en el de salida. ¿Va? Que este no sufra alteraciones. Y bueno, para esta parte, nosotros vamos a comenzar con ¿quién? Con un modelo híbrido para nuestro análisis. Déjenme ver si lo puedo dibujar. Ahí está. Y vamos a empezar con parámetros H. Y recuerden que aquí tenemos corriente 1, voltaje 1, más menos voltaje 2 y corriente 2. Y si nosotros estamos pensando en parámetros H, pues hay que recordar que las dependientes son voltaje 1, corriente 2, perdón. Y vamos a encontrar H11 en la corriente 1 más H12, voltaje 2, 1, V2 más H21 más H22. Y para que no se les olvide, esta parte es la parte de salida. Y esta parte es la de entrada. ¿Vale? Y ¿me dará tiempo? No, vamos a dejarlo aquí. La siguiente clase vamos a hacer lo mismo que mostré en la presentación.
mandar a cero las variables independientes, obtener parámetros H11, 12, bueno, H11, H12, 21, 22 y redibujar nuestro circuito. Una vez que lo redibujemos, vamos a tratar de reducirlo. Vamos a simplificar el modelo, pero explicando por qué. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase, modelo de señal pequeña. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? Todo bien, prof. ¿Todo bien? De acuerdo, pues. Oye, profe, ¿Qué pasó, Mari Carmen? ¿sí me escucha? Ujú. Ah, perdón, tenía como que se está yendo mi internet. Pero sobre el examen, podemos más o menos establecer alguna fecha o si la dinámica va a ser igual que el pasado. Yo para por ejemplo, la clase, bueno, la única vez que la di anteriormente, hice, híjole, ¿cómo evalué TBJ? Ah, ya. Esta vez sí, esa vez sí fue individual, porque también yo mismo me decía, estoy evaluando por equipos y eso, pues luego no es conveniente para algunos que tienen que repartirse la calificación. Y realicé un examen individual, entonces yo creo que en esta ocasión también será lo mismo. En esta parte será individual y volveremos a los equipos, que si los quieren rearmar no hay ningún problema, para la parte del amplificador operacional. Y ese será ya el proyecto final. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces Entonces, vayan va a pensando ser- en que cada quien se va o que va a ser un examen individual. ¿Ok? ok, ¿y va a ser a la hora de clase? Eso sí, no sé. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque me interesa que sí va a ser con tiempo de duración corta. Sí, sí va a ser durante la clase. Va, muchas gracias. ¿Va? Bueno, ¿alguien más tiene dudas? ¿Para cuándo quedó el examen? Todavía no. Todavía no. Tengo que ver cómo avanzamos con esta parte, porque sí les digo, es algo talachuga. Es escribir mucho y arrastrar mucho el lápiz. ¿Alguien más tiene dudas? Nos va a poner 10. Pues si te lo mereces, sí. ¿Cuándo he negado un 10? Profesor, ¿y no podría, Aparte, ¿sí? ¿Qué pasó, Eduardo? o sea, no podría ser como que deje los ejercicios para un día igual y tengamos como un día completo para hacerlos? Porque el problema es que, como dices, ejercicios, eso no va a pasar, no va a ser un cúmulo de ejercicios, va a ser solo un ejercicio para cada quien y ese ejercicio acumula todo lo de transistor. Primero, tienen que polarizar, después tienen que hacer análisis de señal pequeña, validar que sea de señal pequeña y obtener lo que les había mencionado al final de esta presentación. Impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje, ganancia de corriente para la configuración que les toque. ¿Ok? Y esa configuración es individual. O sea, Cada sí, quien pero tendrá que lidiar con su propio circuito. o sea, como que nos diera todo el día para realizar ese circuito propio. O sea, el que va a hacer No, cada uno. porque eso sí lo sacan en hora y media. Profe, ¿y no podría dejar algunos ejercicios como guía? Los ejercicios de guía será a partir de la siguiente clase. Así va a ser el ejercicio que les toque a ustedes para el examen. Lo que veamos a partir de la siguiente semana es idéntico. Esos serán los ejercicios tipo examen. Ok, gracias. Sí, sí. ¿Alguien más tiene dudas? Entonces sí, por favor pongan mucha atención en lo que viene. Lo que viene es idéntico a lo que les voy a preguntar. Tiene sus variantes, ¿no? Porque si no les puedo preguntar lo mismo, ¿no? Eso sería copiar y pegar lo que ya se vio acá. Pero no se parece mucho. ¿Va?
¿Alguien más tiene dudas? Listo, pues háganse la idea de que hay que anotar un montón, ¿va? Si no tienen dudas, pues lo dejamos hasta acá. Gracias, prof. Gracias, profe. Dale, profe. Ay, pues, que estén bien. Feliz cumpleaños, Conde. Gracias.